Le damos una cordial bienvenida al doctor José Soto del Águila, que es el director regional de Defensa Civil de Huánuco, y lo hemos visto hoy día trabajar desde la mañana. Al mediodía ha seguido trabajando. Yo tuve que hacer audiencia pública desde las oficinas de Defensa Civil. Bueno, era una novedad. Me han estado llamando hoy día varios amigos y oyentes, y entre ellos Pochito Cucano, Beba Cadalí, ¿no? Albertico Morales, me dicen. O sea que audiencia pública se transmite de cualquier lugar. Así es. Donde está la noticia y donde hay que cubrir, hay que estar allí. Pepe Soto del Águila, doctor José Soto del Águila, director de Defensa Civil de Huánuco, muy buenas noches. Buenas noches, querido Esteban, buenas noches, querido pueblo de Huánuco. Efectivamente, hoy día hemos tenido un trabajo arduo frente también a la declaratoria de emergencia del departamento, en unos distritos y provincias, y ha sido verdaderamente desde el inicio de mis funciones, desde el lunes, un trabajo muy arduo. Y bueno, Esteban, acá para conversar contigo, y me da gusto estar nuevamente compartiendo una noche, una conversación amena contigo, ¿no? Bueno, sí, siempre han sido las conversaciones muy amenas en el canal y en la radio también. Bueno, lo que me da gusto es que ahora estás con una dirección que te va a permitir explicar y también apoyar a la gente que necesita, porque esto no solamente aquí se trata del fenómeno del Niño, que es otra cosa. Huánuco, a partir de estos meses, tiene los problemas de las lluvias, de los huaicos, de los aludes, de los aluviones, etc. Y Defensa Civil tiene que estar al frente. ¿Cómo ha encontrado José Soto del Águila Defensa Civil y qué es lo que va a hacer para poder poner el rumbo que necesita? Bueno, la Oficina Regional de Defensa Civil, por su propia naturaleza, es una oficina bastante activa. Se requiere algunos ajustes, como ya lo dije varias veces, articular un poco más las comunicaciones, la asesoría con los gobiernos distritales, provinciales, también hacer una reestructuración de la parte orgánica, aprovechar mejor los recursos humanos, redistribuirlos con sus potencialidades y capacidades, porque tenemos muy buenas cualidades, muy buena experiencia profesional de muchos de ellos. Sin embargo, yo creo que el aporte profesional de personas calificadas requiere ser aprovechado por esta oficina, y los colaboradores están bastante contentos. Yo los he visto bastante animosos a trabajar en este nuevo ritmo, con esta nueva performance que tú has compartido con nosotros. Bueno, hoy día estuve en las oficinas, ¿no? Y hay gente, hay especialistas en desastres, en riesgos, ¿no? Que han estado en otros países, unos de la FAO, han estado también en las Naciones Unidas, y creo que todo eso es muy importante, Pepe. Efectivamente, ¿no? La experiencia de ellos nos sirve bastante. La experiencia del personal también, que tenemos ya trabajando muchos años, pero que tiene que ser bien dirigido, encaminado de manera más óptima para poder aprovechar este recurso, porque si no el recurso se pierde. Por eso incluso habían trabajadores que, estando especializados en un área, estaban en otra área. Entonces requerimos potenciar estas cualidades, estas capacidades, y precisamente hoy día has visto cómo es el trabajo, sí. Cómo se redistribuye con este poco recurso. Un periodista va observando y va poniendo en la computadora. Escuchaba que, por ejemplo, tienes una prioridad, Crisnejas y el río Frijol, ¿no? Bueno, son dos lugares que yo, les soy honesto, no había escuchado Crisnejas, sí, pero el río Frijol recién hoy día me entero que existe. El río Frijol, el río Camote, el río Marta. ¿Y dónde están todos estos ríos? A ver, bueno, para ilustración geográfica. El río Yanajanca. Allá, mira, eso sí conozco, he escuchado, pero lo de Frijol, Camote, no había Frijolito. escuchado. Ah, también. Bueno, es que tú has estado en toda esa zona, conoces, la verdad que tú conoces la región, palmo a palmo, ¿no? Gracias a Dios me ha permitido este trabajo desde muy joven. Bueno,
más jovencito, trabajo profesional en diferentes partes del departamento, y justamente esta zona pues ha sido mi última experiencia en Cholón, en la zona de Guayaga. Me acuerdo que estaba por La Morada, por ahí. Claro, hicimos proyectos importantes en toda la Vi una zona de fotografía Guayaga, donde no había un puente y ustedes hicieron un puente, ¿no? de 200 metros. Bien bonito ese puente. Puente colgante único en el mundo por su diseño. ¿Cuánto costó ese puente, más o menos? Para nosotros, con el sistema que utilizamos, de 12 millones. 12, aproximadamente. buen puente. Pero un puente similar para el Ministerio de Transportes le cuesta 60 millones. 60 millones. Bueno, Esa es la optimización del recurso. Cuando hablo de optimizar recurso humano, financiero, se trata de eso. Entonces, a veces parece extraño hablar de esos temas en la gestión pública, pero esa es nuestra actividad. Bueno, hablándole a la gente para que nos entienda en un lenguaje no muy técnico, ¿qué es lo que se va a hacer en el río Frijol, en el río Crisnejas, en el río Camote, y dónde están ubicados estos ríos? ¿Qué problema tienen y que puede afectar a la población de ese lugar? Por ejemplo, el río Frijol está ubicado en el centro poblado de Paraíso, distrito de Cholón. En ese distrito, esa zona es bastante vulnerable a inundaciones, por ejemplo. Ya. Y ahí requiere hacer descolmataciones de ríos, enrocados, de modo de que se pueda mitigar ese peligro inminente. Por eso la declaratoria de emergencia dice, es una declaratoria de emergencia por peligro inminente, es decir, si no prevenimos en este momento, no descolmatamos esas zonas, no enrocamos, es muy posible que esa zona en este invierno sea inundada, como muchas zonas, en ¿no? el río Frijol. Río Frijol. Igual sucede en el río Marta, en La Morada, el río Posuso, ya lo saben, acá nomás Guayupampa, ¿no? Río Guayaga. Van a hacer ¿Qué trabajo van a hacer en Guayupampa? Los trabajos que es una zona nos permite... muy preocupante para Huánuco. Correcto. El trabajo que nos permite una declaratoria de emergencia por riesgo inminente está sustentado ya por esa zona de riesgo inminente con una estimación de riesgo, es decir, un documento técnico que nos dice que esa zona es vulnerable, una zona de muy alto riesgo, con el documento técnico que el ALA, el informe del ALA, es remitido normalmente o es requerido por la Autoridad Local del Agua. Ya. Son los que la otra es la Autoridad Autónoma del Agua. La Autoridad Nacional del Agua. ¿No? La Autoridad Local del Agua, por ejemplo, Huánuco pertenece al ala Guayaga, ¿no? El ala Huánuco, el ala Alto Guayaga, es el que nos remite el informe de vulnerabilidad en las zonas de riesgo de todos los ríos de su jurisdicción. Ya. Con ese informe técnico nosotros hacemos el estudio de estimación de riesgo y se puede acceder a un pedido de riesgo o de declaratoria de emergencia por riesgo inminente, porque está demostrado tanto científica y técnicamente la vulnerabilidad de esa zona, que está identificada. Y esos son los instrumentos de gestión que nos permite a nosotros acceder a una declaratoria de emergencia, y es la suma de varios informes de zonas diferentes de todos los distritos identificados, puntualizados, que es el material que nos sirve para solicitar la declaratoria de emergencia. Más o menos, ¿qué cantidad de población sería la afectada y a dónde va a llegar la ayuda de Defensa Civil? Bueno, en realidad, en este orden de ideas de las zonas de muy alto riesgo, no solamente se cuantifica la población, sino también la infraestructura pública, privada, la inversión, no solamente las carreteras, las calles, se valoriza. ¿Las tierras de cultivo? Las tierras de cultivo, por ejemplo, ¿no? En la zona del río Frijol se valorizan las tierras de cultivo, los sembríos, la población vulnerable que tiene casas, ¿no? Eso se cuantifica también en las instituciones educativas. Por ejemplo, si valorizan 11 millones de pérdidas que podrían generar, se tiene una mitigación de 1 millón, 1,5 millones para poder acceder a este tipo de intervención.
Entonces, indistintamente del lugar donde está la zona identificada, hay una población diferenciada, ¿no? Por ejemplo, en Frijol, la población en riesgo están alrededor de 300 personas, centros educativos, tierras de cultivo, 2 centros educativos. En la zona de Huayupampa sería diferente, ¿no? La población en riesgo pasarían pues de los 5.000. Claro, ¿no? porque ahí vive mucha gente, ¿no? Claro, y la valorización es muy alta, o sea, ahí estamos hablando por lo menos de 500 millones de inversión, de pérdidas en caso de inundaciones o algo más. Entonces, eso se cuantifica en una estimación de riesgo. Entonces, el Estado tiene que intervenir cuando la capacidad de respuesta del gobierno regional ha sobrepasado inclusive de la provincial y del distrito de Amarilis. Es por eso que nosotros hemos sustentado, y como está ubicado esto en Amarilis, ha sido declarado Amarilis. Pepe Soto va a tener que viajar a varios lugares y seguramente que nos llamará con el teléfono satelital. ¿Van a emplear toda esta tecnología moderna? Bueno, el equipamiento que tiene Defensa Civil no solamente es el equipamiento tecnológico de última generación, la georreferenciación, se usan equipos de última generación. Precisamente en ese aspecto estábamos convocando a capacitaciones de los secretarios técnicos de Defensa Civil, a nuestros voluntarios, a nuestros brigadistas, que puedan también acceder a capacitaciones que nos permitan tener nexos directamente en las zonas de emergencia, en las zonas vulnerables, de modo de que nos reporten las actividades o la forma de acceder a las zonas en caso de desastres. Entonces estamos preveyendo las capacitaciones, las coordinaciones con los arcanes, la capacitación, el equipamiento, etc. Al principio esto es potenciado al recurso humano, dirigido al recurso humano que va a estar al frente de estas actividades y estas emergencias que probablemente se den. Bien, Pepe, ¿qué recomendaciones quisieras hacer en tu condición de director regional de Defensa Civil a la población en general de Huánuco, que a veces arroja la basura a los ríos y tal vez hacen cosas que no son correctas y que están obstruyendo tal vez el que discurran sus aguas con toda normalidad, y que tal vez cómo pueden comunicarse contigo, con ustedes, para poder solucionar los problemas que se puedan presentar en este caso y que deban ser resueltas por Defensa Civil? En principio, tener bastante énfasis en no exponerse al peligro, por ejemplo, no construir en zonas de muy alto riesgo. Las zonas de muy alto riesgo acá en Huánuco están identificadas, ¿no? Las quebradas, que siempre va a haber deslizamientos, va a haber embalsamientos, ya están identificadas. Y por lo tanto la población, los ciudadanos tienen que evitar tener que pasar ese riesgo, tener que construir en quebradas, cerca de ríos, por ejemplo. Hemos empezado una campaña con el gobierno regional para salvemos el río Huallaga, donde claro, hemos estado sí, participando en la limpieza del río, y es recurrente este defecto de la población, de algunos pobladores, no toda, de botar basura en los cauces del río, en los bordes del río, de botar desmonte. Inclusive hay personas que construyen dentro de la faja marginal del río, que por ley es 50 metros desde la orilla, debe ser libre. Sin embargo, es bastante recurrente las construcciones. No sé cómo consiguen la licencia de construcción, no creo que tengan licencia, pero son edificios inmensos, al lado de usted ve detrás del depósito de cristal en Rena, sí, en la zona de Yicua, un edificio que está siendo alquilado a la SUNAT, por ejemplo. Y una entidad pública no puede estar contratando con una edificación que está en una zona vulnerable, por ejemplo. Eso es es un tema que seguramente va a ver la población, ya se ha remitido oficios a las municipalidades para poder evitar y recuperar la franja marginal del río Huallaga, por ejemplo. Entonces, la primera campaña es la limpieza de los ríos, después la recuperación de la franja. ¿Por qué razón? Porque además que tenemos que pensar de que si Defensa Civil es tarea de todos, tenemos que liberar estas áreas. ¿Para qué razón?
para proyectar los proyectos, los mejores proyectos de impacto regional. Para el próximo jueves, Pepe, ¿puedes venir para que nos des alcances de lo que se ha ido avanzando? Ahí interviene también Defensa Civil, interviene el Ministerio del Ambiente, ¿Ya? También la Dirección Regional de Recursos Naturales, el ALA, es una institución importante que ha estado gestionando inclusive en la Fiscalía estos detalles, y bueno, me comprometo conversar. ¿Jueves sí? Claro. Siquiera para que nos des a conocer semanalmente, quincenalmente cómo se está trabajando, porque lo que necesitamos es la difusión, que la gente esté concientizada con el problema de defensa civil, si no, no vamos a poder avanzar, ¿no? Bueno, agradezco este espacio, Esteban, anunciarles que se está lanzando, hoy día se ha lanzado el taller para voluntarios en gestión de riesgos y desastres que se va a llevar a cabo en el cuartel de Llana. Los candidatos a esta capacitación, que va a ser 7 días internados, tienen que dar un examen previo, tanto físico como psicológico, a fin de ser evaluados y acceder al curso. Se le va a dar equipamiento, se le va a dar indumentaria, a todo costo y certificación, a fin de que sean nuestros primeros articuladores. Muchas gracias. A ti, gracias. Será del 22 al 28 de noviembre. Gracias a Kyoko, que nos ha cedido un par de minutos, y nos despedimos ahora sí. Dios mediante, esta mañana, 8 de la noche, audiencia pública, y ya viene el doctor Coco Corsino. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Presentó Audiencia Pública, el informativo comentado más importante.